El peregrino. Vengan conmigo en un viaje incesante por los misteriosos caminos de la espiritualidad. Recorramos juntos los lugares más sagrados y extremos en los 5 continentes. Vive conmigo la televisión como nunca la has visto. Acompáñenme, soy Jorge Said y aquí comienza El Peregrino. Viajo a la cuna de nuestra civilización occidental, Grecia, para visitar la deslumbrante Atenas y sus islas. Recorro la llamada Roca Sagrada, la Acrópolis y el Partenón, que forman uno de los conjuntos arquitectónicos más extraordinarios construidos por el ser humano. ¿Cómo se nota el misterio? Como llaman ellos, el misterio de los caminos de Dios. Visito en el norte de Grecia las montañas sagradas en Meteora y subo al cielo para adentrarme en los sublimes monasterios ortodoxos enclavados en sus cumbres. Cuando imagino que han tenido que construir estos monasterios arriba de estas inmensas piedras, solo puedo imaginar un trabajo de titanes. Tras años de espera, logro la autorización para entrar al Estado Autónomo de Monte Athos en Grecia, también llamado el Vaticano Ortodoxo, para descubrir a sus legendarios monjes ermitaños. Un dato muy importante, solamente dejan entrar 10 extranjeros por día. Experimento la más profunda espiritualidad en un territorio apenas conocido por el hombre. Un lugar que tiene absolutamente prohibida la entrada a niños y mujeres. Son las calaveras de los monjes más venerados en una pieza muy especial. Son las reliquias que cada monasterio tiene que tener. Aquí comienza el camino espiritual de la humanidad en un recorrido lleno de misterio y misticismo. Con gran intensidad. Seguimos recorriendo en un día precioso aquí en el centro de Atenas la historia, una historia que está marcada en cada una de estas murallas. Resulta absolutamente fundamental entender cómo todos estos monumentos están integrados en el centro del plano urbano de esta ciudad de Atenas, al igual que en Roma. En este rectángulo enorme habían cerca de 40 nichos llenos de papiros que corresponderían aproximadamente a 17.000 libros si se pudieran realmente editar e imprimir como libros. Esta otra pared, por ejemplo, podemos ver claramente los nichos donde estaban los papiros.
Es un momento absolutamente magnífico poder estar aquí, en estas famosas puertas. Es la entrada a esta ciudad, la ciudad alta o Acrópolis, y el monumento principal que vamos a conocer de inmediato, el Partenón, en la época dorada de Atenas, la época de Pericles, exactamente en el siglo V antes de Cristo, un momento en que se vivió un dinamismo cultural e intelectual absolutamente asombroso aquí, en Atenas. Tiempo. Ha sido destruido muchísimas veces. Fue transformado en un palacio florentino, también en una mezquita durante el Imperio Otomano o en un harem para los famosos pachá o gobernadores. Recordemos también una frase muy bella de este gran poeta Lamartine francés del siglo XIX, que dice: esta es una joya, es la poesía escrita en la piedra. Y es realmente lo que podemos admirar aquí, una poesía escrita en piedra. Voy caminando por el Ágora, el famoso Ágora de Atenas. Aquí se desarrollaba prácticamente toda la vida política. Es aquí donde se desarrolla la civilización occidental y sobre todo donde Grecia realmente toma este concepto de cuna de la civilización. Y yo me siento emocionado de estar aquí y de sentir la historia como me toca en su mayor dimensión. El Ágora es donde también se realizan todas las grandes transacciones comerciales. Es aquí donde se realizan peregrinaciones religiosas que vienen a adorar a todos estos dioses. A dioses como Marte, Apolo y el padre de todos, el que está en el sumo podium, Zeus. El encuentro de dos grandes escuelas filosóficas que habrían nacido supuestamente en el mismo tiempo. El nacimiento de un encuentro que nunca tuvo lugar, que sin embargo un artista chino los coloca aquí para darle un valor universal, Sócrates. Y detrás está el famosísimo Confucio. Estos grandes filósofos habrían vivido en el glorioso siglo V a.C., donde en otras geografías también está Buda en el subcontinente indio y Confucio en China. Recordemos, Confucio es el padre de la filosofía en este grandísimo imperio chino
y cuyo pensamiento estaba centrado en la ética y en la moral. Hasta el día de hoy es venerado por los chinos y sus seguidores le hacen ofrendas y realizan rituales de adoración en los miles de templos dedicados a su figura. Sócrates es el precursor de la filosofía occidental. Es a él a quien se le atribuye el famosísimo método socrático, una forma de diálogo mediante el cual se busca alcanzar la verdad a través de las preguntas y el Estamos en una peregrinación ahora por lo que fue la Grecia anterior a la llegada del cristianismo. Estamos llegando quizás a uno de los lugares más mitológicos del mundo griego. Es el oráculo de Delfos. Aproximadamente está a 3 horas de Atenas hacia el norte. En la antigüedad había una gran cantidad de personas aquí. Hay que entender que era una ciudad construida en las faldas de lo que son estas montañas. El monte Parnasos, famosísimo en la antigüedad. Y por aquí había comercio, había toda clase de actividades, los típicos baños romanos, baños termales. Un anfiteatro con una capacidad para 5.000 personas, por lo tanto podemos fácilmente entender la magnitud, la dimensión de este templo, de esta ciudad, de este oráculo de Delfos, que evidentemente tenía una gran cantidad de afluencia de peregrinos. Recordemos que era el principal centro de peregrinación, exactamente como hoy día los musulmanes van a la Meca o como los cristianos a Jerusalén. Aquí a Delfos venían todos. ¿Por qué? Porque venían a adorar al dios Apolo. Estamos en el epicentro de lo que es el oráculo de Delfos, el templo de Apolo. Recordemos que Apolo es el dios de la luz, el dios de la trascendencia, por lo tanto es a él a quien se le va a consultar sobre el futuro. Es aquí donde vinieron reyes, emperadores, jefes tribales, toda clase de dirigentes políticos, pero también gente común y corriente a pedir una profecía. ¿Y cómo era el ceremonial? Según lo que hemos podido saber, frente a una pregunta determinada, una sacerdotisa entraba en trance debido a una combinación que podía ser de bebidas alcohólicas con plantas. No se sabe exactamente qué tipo de plantas, pero ella daba unas respuestas bastante etéreas. Pero por supuesto, como todo juego político, estaban aquí los diplomáticos, los estrategas, los políticos, los sacerdotes, que interpretaban la reacción de esta sacerdotisa. ¿Y cómo la interpretaban? De la mejor manera que podrían interpretarlo, de la manera que les conveniera a ellos y de la manera que nunca se equivocaran. Por la importancia que se le atribuían a las predicciones y respuestas que de aquí surgían, el oráculo de Delfos fue uno de los santuarios más venerados del mundo antiguo, no solo para la civilización de Grecia, un lugar de conexión entre los mortales y sus amados dioses. Podemos ver la riqueza absolutamente
impresionante, formidable del Museo de Delfos y sobre todo admirar todas estas piezas que sin duda muestran el vigor de este santuario. Piezas originales, todas encontradas aquí. Y este museo representa la cantidad de arte que había en este espacio. Aquí, junto a mí, Dionisios, las figuras de los caballos y muchas figuras influenciadas en todo lo que es el panteón egipcio. Gran cantidad de las estatuas, de las esculturas que vemos acá, son todas hechas en mármol o en granito, en piedra. Sin embargo, se sabe que existían una gran cantidad similar a las estatuas en piedra hechas en bronce. ¿Por qué hoy día no las vemos? Básicamente porque los romanos, cuando llegan acá, fundieron todas las estatuas de bronce para construir armamento. ¿Y qué ocurre? Que hacia la llegada del siglo IV, cuando llega el cristianismo, se arrasa con todo. No hay un mejor momento que estar en un ferry como este, con el nombre Poseidón, es decir, el dios de los mares. Porque si hay algo que representa a Grecia, es justamente los océanos, el mar, el famoso mar Egeo, pero sobre todo sus famosas islas. Estamos en la isla de Aegiana, a solamente 30 kilómetros de Atenas, del puerto del Pireo. Una isla que estoy en el fantástico templo de esta isla de Aegiana, que se erigió este templo en honor a el dios de la isla, a Freya, la diosa de la fertilidad y además una diosa invisible, en un templo que fue construido antes que el Partenón. Eso es lo más fundamental e importante aquí. Se dice que muchas de las figuras y las formas matemáticas fueron tomadas exactamente de esta maravilla de la arquitectura clásica de esta Grecia formidable. Durante mucho tiempo se consideró que este templo era tan bello que no podía estar consagrado más que a Zeus. Sin embargo, excavaciones hechas por arqueólogos alemanes determinaron que era un templo dedicado a una divinidad femenina. Aquí se le rendía culto a la diosa del templo, como lo indican las estatuillas femeninas encontradas en el sitio. Hoy, al igual que muchas esculturas griegas, como por ejemplo la fachada o el friso delantero del Partenón, que está en gran parte en el Museo Británico, también las figuras del frontón del templo de Aegiana se encuentran en la Gliptoteca o Museo de Esculturas de Múnich.
ortodoxa se divide del catolicismo hacia el año 1000 aproximadamente y construyen una propia iglesia. Y el eslavo tienen una rica tradición litúrgica con énfasis en la música y en el arte. La Iglesia Ortodoxa es la representante del cristianismo en la región del mar Mediterráneo y se considera a sí mismo como la heredera directa de la tradición iniciada por Jesús de Nazaret y sus 12 apóstoles desde los tiempos del Imperio Romano. Algunos de sus monasterios son extraordinarios y se encuentran apenas a 400 kilómetros de distancia desde la capital. Hemos venido a uno de los mejores lugares del mundo para poder penetrar en lo que es la peregrinación profunda, la peregrinación de monjes ascetas que dan todo por esta relación con Dios. De estos monjes que han hecho un pacto con Dios, a su manera, de acuerdo a sus creencias. Vivir en solitario, completamente alejado de lo que es el mundo exterior, sin internet, sin necesidad de redes sociales. De los caminos de Dios. Cuando imagino que han tenido que construir estos monasterios arriba de estas inmensas piedras en estas montañas de Meteora, los famosísimos 6 monasterios que constituyen hoy día un patrimonio mundial de la humanidad. Yo quiero darle las gracias al patriarca que me autorizó a grabar acá. Es una obra formidable de la arquitectura. Son pinturas de una calidad y una belleza asombrosa, muchas de las cuales son hechas de oro puro, de 24, 25 quilates. Una tremenda belleza, una tremenda armonía, porque sé que esta es una obra que está hecha con toda una conciencia, con un convencimiento
de la presencia de Jesucristo y con un convencimiento también de que existe una unidad teosófica. Las antiguas puertas, que como siempre tenían muchas cerraduras, de manera que si un obispo, un patriarca, un padre tenía una llave, no podía tener las 4 o 5 que constituían estos monasterios. Esto simplemente para salvaguardar los tesoros. There are not so many churches. There are only one church. Only one church. It's only the Orthodox Church, which is the active, let's say, church with the grace of God. The real church is only one church. It starts from the apostolic time, from the Pentecost, and it comes through our days. Everyone that follows the same tradition, the same word of Christ, the same Bible, the same everything, without like changing the meanings, they still belong to the real church. For example, me, if I become Orthodox, I can be part of this body. Of course, you can be part of this body, but you need to learn about what's going on. What are the wrong things that Catholic people believe that make me a different person, and why I need to become like an Orthodox? We take Christ into us, and slowly He makes us like saint, like He is. Estas iglesias, estos monasterios inmensos, construidos en las cimas de estas montañas, me hacen parecer tan pequeño, tan insignificante. Me siento en la cima del mundo. Cuando vemos la soledad en que viven estos monjes, podemos entender quizás la gran magnitud que esto significa. Es algo maravilloso de sentirlo hoy día, en que vivimos un mundo tan materialista, tan socialmente conectado, en donde estamos siempre pendientes de los demás. Poder verlos a ellos completamente aislados es sin duda algo muy elocuente. Seguimos peregrinando y recorriendo los caminos de esta Grecia formidable y de leyenda, en busca de uno de los lugares más misteriosos del planeta, el Monte Athos. Un estado dentro de otro estado, al igual que el Vaticano. Es un territorio autónomo donde solo pueden vivir monjes ortodoxos. Para llegar hasta aquí debemos ir primero a Salónica, también conocida como Tesalónica. Aunque pocos lo saben, es la segunda ciudad más poblada e importante de Grecia, con una población que alcanza a 1 millón de habitantes. Sus calles y edificios reflejan su rica historia. Fue fundada en el año 315 a.C. y lleva su nombre en honor a una hermanastra de Alejandro Magno. Ha estado bajo dominación romana del Imperio Bizantino y luego fue conquistada por el Imperio Otomano. Durante la Segunda Guerra Mundial fue capturada por los alemanes, que asesinaron a los casi 50.000 judíos que allí vivían. Es el territorio más impenetrable de toda Europa, especialmente para los no ortodoxos. Es un lugar muy pocas veces filmado, que alberga 20 monasterios y es el hogar de más de 2.000 monjes ortodoxos. Una tienda absolutamente espectacular con todos los productos que venden los monasterios, y eso es lo interesante. From the monastery. Yes, and bio-natural products. Vean qué preciosa la manera de envasar las aceitunas exquisitas, toda clase de aceitunas.
toda clase de perfumes. Cada uno de estos productos jamás el Monte Athos no tiene acceso por vía terrestre. La única manera de llegar hasta acá es mediante los barcos, los distintos ferries. Sigo en este viaje, un viaje absolutamente fantástico por uno de los lugares más difíciles, más inaccesibles. Es el Monte Athos. Ahí está la famosa visa para entrar. Se están dando y entonando cantos bizantinos como una manera de adoración constante a Dios. En este territorio nadie puede nacer, ya que las mujeres desde hace más de 1000 años que tienen completamente prohibido pisar y traspasar las fronteras de este lugar sagrado que se considera el jardín de la Virgen María. Ni siquiera pueden habitar en este lugar animales hembras. La única figura femenina autorizada es la Virgen María. Los monjes aquí la llaman
Teotoko, que significa Madre de Dios en griego. Son 20 monasterios repartidos en toda una montaña de distintos países, no solo griegos, sino que también hay de Rusia, de Ucrania, de Rumania, de Bulgaria y, por supuesto, muchísimos de Grecia. Muchos han sido fundados hace más de 1000 años y muchas otras casas religiosas, podríamos llamarlas parroquias, iglesias y diferentes organizaciones y construcciones religiosas que se encuentran vinculadas al Monte Athos. Son algunas de las dependencias más secretas, en plena restauración dentro de lo que es algo absolutamente sagrado para la Iglesia Ortodoxa. Cuando nos aceptan, si un monasterio nos da la autorización, significa que la comida es completamente gratuita. Y por supuesto, ellos no aceptan que se les pague. Algunos monasterios aceptan donaciones, pero tampoco es lo más usual. La cena es todos los días a las 4 de la tarde. Luego de la cena vienen los rezos y a las 6, 6 y media ya estamos acostados. El menú consiste básicamente en agua, pan, algunas veces hay vino, algunas veces hay raquia, un alcohol que lo dan como aperitivo, y pescado con una especie de sopa con limón y zanahorias. Aparte de eso, siempre dan manzanas y naranjas. ¡Wow! Hay muchas chapas y nunca un monje tiene todas las llaves. Es decir, podemos abrir esta, que correspondería a la mayor, pero luego con esta se queda igual trabada. Es tradición que cuando cierran las puertas de un monasterio ya no se puede entrar. A las 6 de la tarde todo se acaba acá en los monasterios, estos inmensos monasterios. Hay que irse a dormir inmediatamente. Aquí está mi habitación 20. Paso las noches en compañía de peregrinos de toda Europa Oriental que han venido hasta acá a vivir la vida monástica en este enclave que resiste el avance de la modernidad y el paso del tiempo. Esperando el desayuno, porque luego hay que ir al pueblo para poder comprar. Estoy en lugares un poco aislados para poder hablar libremente. Es a veces complicado. Muchos de ellos son ascetas, es decir, que han decidido por un motivo personal propio no hablar y tampoco, por supuesto, dejarse jamás tomar una fotografía. Por eso que yo me alejo a los bosquecitos aquí alrededor. Recordemos que para ellos todo es la relación con Dios. ¿Y qué significa esto? Que ni siquiera se les permite o ellos quieren nadar o meterse en el agua, porque eso es un placer para ellos mundano, el hecho de nadar en el mar. Solamente van al mar a pescar, tal como dicen ellos lo hizo Jesucristo. Ni siquiera podemos andar con nuestras maletas con ruedas, porque el ruido es muy fuerte. Nothing about our pleasures. No, yes, nothing about pleasures, nothing about making houses or whatever, only for monasteries.
And since that time, it was this time was about 960 years after the birth of Christ. And since that time until today, the status is the same. It has not changed. Pasan toda la noche rezando. Muchos comienzan a las 1 o 2 de la mañana, normalmente a las 3, a las 4, hasta las 8 en que toman desayuno, y a esta hora, hasta mediodía, descansan. Y aquí el rezo es en griego, otra parte en latín. Es todo como hace 1000 años, cuando se fundaron. Ellos mantienen la tradición. They do a very good job of maintaining the tradition, or at least from what I know of the tradition, of that maintenance and the attention to detail that they have. It really is something special. It's something you won't find almost anywhere else. It certainly gives us a window to look back into history and see how it may have been done in our interpretation with their methods of maintenance in the practice. When they decide to live alone, for me, I would think that it meant to give them time, more time than a regular person has to pray, study the Word of God, and be His servant, do His bidding. The amount of passion the monks have for what they do every day is quite amazing. Ricevono la lieta notizia che oggi está el problema. Muchas veces no sabemos si este monasterio se encuentra a 2, 3, 4 horas o este otro a media hora. Por fin hemos conseguido un auto de estos que mueven a personas entre distintos monasterios, y gracias a esto hemos podido movernos de un monasterio a otro, si no esto nos habría llevado un par de días. Los monasterios están lejos unos de otros. Así va. Miren qué lindos los pisos. Precioso. Vamos a ver. Son los muros que reflejan 1000 años de antigüedad y de belleza, de estética y
me y que pueden vivir mucho más de 90 años, debido justamente al tipo de vida, la conexión con el mar. La historia, según ellos, lo que creen acá, es que la Virgen María habría llegado a este lugar, escapando de las persecuciones en Jerusalén. Habría salido en dirección hacia el Mediterráneo y una tormenta cerca de Chipre la habría hecho desembarcar en este lugar. Y desde ese tiempo que existe la tradición de que la única que pudo llegar a este lugar es la Virgen María y que por lo tanto nunca una mujer va a poder ser admitida en este lugar. Tradiciones que vienen del pasado, que hoy día, a pesar que quieren cambiarse, que quieren transformarse, es muy difícil y ellos se han ganado esa autonomía. Con mucho respeto y con mucho agradecimiento al monasterio que nos ha permitido un acceso a las reliquias más íntimas. Son las calaveras, son los cráneos de los monjes más venerados en una pieza muy especial. Son las reliquias que cada monasterio tiene que tener. This is the Vatican of the Orthodox Church. My faith doubled in a way because people here, everybody's pushing towards one goal, and that's to be closer to God in a way. And it's all like close-knit community. You can talk to anybody, and nobody is on guard in a way. So everybody's more open. They always invite us to stay out of generosity, of course. Yeah, But we always feel like we're intruding. This is their practice. This is this is where they go to be spiritual, to leave the troubles of the world behind. And here we are making our pilgrimage. And today the church was packed. It was packed with people. People want to ask questions. People want to have information. And for them, they want to be, for the most part, at least, they want to be alone. Yes, they want to be out of it. But it's okay for a little bit. But if we were to overstay our welcome, it would be impacting their religious voyage. Es el día de partida. Me despido con mucha tristeza. Aquí, alguna vez, admiré estos océanos, este mar maravilloso. Lo que he encontrado es un mundo diferente,
un mundo muy privado, un mundo difícil. Sin embargo, a medida que uno va encontrando a las personas, a medida que uno conversa con ellos, a medida que se genera el diálogo, es otro mundo el que se abre. Aquí ellos se sienten en una relación directa. Anclado en el tiempo, que nos permitió asomarnos, vislumbrar un poco cómo era la vida años atrás y sentir y entender las razones de esta vida monástica como nunca antes lo he hecho en mi vida. Espero de corazón que el aislamiento en el que ellos viven persista en el tiempo, porque es la única manera de que mantengan sus creencias y tradiciones tales como lo han hecho desde el tiempo del cristianismo primitivo. Hasta pronto, querida Grecia, a la que tanto y tanto le debemos lo que sabemos, lo que pensamos y lo que somos hoy como civilización. Seguimos recorriendo los caminos del peregrino por los senderos de una humanidad que parece buscar sin cesar la sabiduría, la iluminación y la trascendencia total.